Vamos a grabar esta clase. Sí, en eso estoy, Rocío. Ya comencé a grabar. Ok. Bueno, como les comenté en la primera sesión, vamos a usar casos porque los casos tienen la característica de acercar a los estudiantes a situaciones reales complejas. Y en materia de control de gestión, estrategia y administración en general, conocer estas realidades complejas es bastante difícil si usted no está en una organización. ¿Ya? Entonces, para efectos de facilitar ese acercamiento a la realidad, se utilizan casos. Los casos no son fáciles de construir, hay toda una línea de investigación orientada al desarrollo de casos de enseñanza, e incluso hay concursos nacionales e internacionales para estos casos. Y la universidad que más se destaca por la producción de casos y al mismo tiempo porque usa la metodología de casos para la enseñanza es Harvard, que es la número uno del mundo, no solamente en casos, sino que como universidad. Y nosotros vamos a utilizar la metodología de Harvard. ¿Por qué esa? Porque fue la que me tocó aprender, ¿no? Si hubiese ido, no sé, a otra universidad y me enseñan otra metodología de casos, hubiese usado la otra metodología. Pero esta que aprendí es bastante buena, funciona muy bien. Los estudiantes, por lo general, entienden y hacen la aplicación de la teoría de una manera bastante eficaz, es decir, logran aprendizaje, logran ver los resultados ahí a la vista. Y nada, es lo que vamos a hacer en tres oportunidades para efectos de ir implementando o poniendo en práctica la materia. Recuerden que la materia que vamos a ver en este caso son la de los primeros 4 capítulos de Sistemas de Control de Gestión del libro base de este curso. ¿Cuáles son los primeros 4 capítulos? Obviamente los sistemas de control, la implementación de la estrategia, el marco conceptual de control de gestión y finalmente los mecanismos de implementación estratégica. ¿Ya? Entonces voy a explicar brevemente en qué consiste lo que vamos a ver hoy día. Primero, ¿por qué usar casos en la enseñanza? Bueno, ya se los comenté, es bastante difícil que un estudiante tenga acceso a una situación compleja de una organización. Y en materia de toma de decisiones, para que los estudiantes puedan ellos decidir directamente cómo implementar estrategia, la mejor es la metodología de caso. ¿Por qué esto ayuda a los estudiantes principalmente a conocer situaciones reales, pero desde el aula? Facilitando el proceso de aprendizaje, para mí, es decir, me hace más fácil que ustedes lo entiendan, concentrando en una situación compleja a los estudiantes, de tal manera que el conjunto de factores, características, circunstancias y antecedentes que configuran la situación puedan ser conocidos por el estudiante de tal manera que aplique en esa situación los conceptos y modelos teóricos que está viendo o está en el proceso de aprendizaje para ver cómo esto efectivamente resuelve los problemas. ¿Ya? Eso es lo que se pretende con la metodología de caso. Bien, las fases más comunes son una fase preliminar de lectura y estudio del caso, donde es un trabajo principalmente del estudiante. Luego viene una fase de expresión de opiniones y juicio, que es la fase donde se interactúa tanto entre los estudiantes como los estudiantes con el profesor. Finalmente viene una fase de contraste, donde se hacen comparaciones de las apreciaciones de los distintos participantes del caso. Y finalmente una fase de reflexión teórica donde se formulan los conceptos y las teorías que derivan de lo que estamos aprendiendo para efectos de entender cómo esto soluciona una situación. Y ese trabajo habitualmente se hace en pequeños grupos. Entonces, esta sesión de hoy la vamos a separar en dos partes. La primera parte, que es de introducción al tema del caso, a la problemática de los casos como método, luego al tema del caso propiamente tal, el caso Wilkerson,
Luego ustedes tienen que trabajar en grupos cortitos, no más allá de 15 minutos, y finalmente nos reunimos para hacer un contraste global, un contraste completo. Miren, nosotros podríamos, y esta es la recomendación clásica que se hace en esta etapa, podríamos aplicar el método científico para resolver las cosas. El método científico establece 7 pasos que son casi por la mayoría conocidos, que es primero una observación detenida, tomando nota, tratando de comprender lo que está sucediendo. Segundo, a partir de esa observación y análisis, hacer una definición de problema. ¿Cuál es el problema que plantea el caso? No hay que formularlo en términos teóricos, hay que formularlo en términos prácticos. Por ejemplo, si estoy analizando el caso, no sé, pensemos en un caso conocido por la mayoría de ustedes, el caso La Polar. La Polar cuando hizo esta repactación unilateral de las deudas de sus clientes para efecto de mejorar su posición financiera, lo que se traduce derechamente en un fraude a los accionistas, un fraude a los inversionistas. Y si miramos el caso así complejo, completo, podríamos decir que la Polar en realidad lo que sufrió fue un problema de falta de ética de parte de algunos directivos de la empresa. ¿Y por qué? Porque para tener un mejor desempeño, no vieron mejor, nada mejor que modificar los estados financieros mejorándolos y así mostrar que ellos estaban haciendo un buen trabajo. Es una definición bien breve y sencilla del problema. Ahora, cuando uno entra ya al análisis, utilizando el método, se va a encontrar con que este problemita se abre en un conjunto de subproblemas. Y cuando tenemos ya el mapa completo de todos los problemitas que conforman el problema global, entonces ya podemos aplicar la teoría y empezar a ver cómo la teoría explica, predice los comportamientos. Una vez que tenemos una definición del problema, podemos definir hipótesis. Por ejemplo, en el caso de la polar, nosotros podríamos haber definido una hipótesis de que el fraude a los accionistas se produjo por la necesidad de permanencia de los ejecutivos de esa empresa. Una primera hipótesis. Una segunda hipótesis podría ser que si la Polar mostraba su verdadera situación de cuentas por cobrar y su incobrable, iba a generar una pérdida tal que los accionistas iban a huir y por lo tanto la valoración de mercado de la empresa iba a decaer profundamente. Esas son hipótesis que nosotros podemos plantear. Luego, método científico estamos hablando, tenemos que hacer un diseño de pruebas de hipótesis, es decir, cómo probamos esta hipótesis. En el caso de la Polar podríamos decir, entrevistemos a los accionistas. Usted, si ve una caída sustancial en el resultado producto de la incobrabilidad de las cuentas, ¿estaría dispuesto a vender sus acciones? Ah, sí, pero ahí me estoy yendo como por la tangente, como por el resultado. Pero si me voy derechamente al problema, el problema es que por ejemplo, mi primera hipótesis, que los ejecutivos actuaron así para mantener su trabajo. Entonces yo podría hablar con los jefes de los ejecutivos y preguntarles, el hecho de que existan cuentas incobrables, ¿es de responsabilidad del ejecutivo en particular o una responsabilidad de mercado o es una situación derivada de problemas de mercado? Y a través de la entrevista podríamos probar si efectivamente los ejecutivos tenían ese temor real por un hecho verídico, es decir, los echaban si no mostraban buenos resultados en las cuentas por cobrar. O podríamos ir directamente hasta el mismo ejecutivo y entrevistarle y preguntarle, oye, si tú hiciste esto única y exclusivamente con el propósito de evitar que te echaran, o también tú te sentiste responsable del resultado de la empresa, o quisiste ayudar desde tu perspectiva, falta de ética y todo lo demás, pero desde tu perspectiva quisiste ayudar a la empresa haciendo esta reprogramación unilateral. O sea, uno podría entrar a hacer un montón de acciones, pruebas de las hipótesis que estamos planteando para determinar si efectivamente está en la razón o no lo que el planteamiento que nosotros estábamos haciendo. Luego viene el análisis de los resultados. Finalmente, de las entrevistas podríamos concluir que sí, que efectivamente los accionistas, o mejor dicho, los ejecutivos,
tenían temor de que lo echaran y por eso manipularon el sistema y repactaron unilateralmente todas las cuentas por cobrar de los clientes de la Polar. Y ahí es donde uno implica la teoría. ¿Qué podríamos decir desde el punto de vista teórico de estos resultados? Y ahí es donde viene el aprendizaje. ¿Ya? Eso sí es que aplicáramos el método científico. El método científico es largo, es un proceso muy regulado, muy documentado, uno tiene que ir llevando anotación de todo, tiene que ser muy objetivo, nunca perder el norte de lo que pretende investigar o la hipótesis que quiere probar, y por lo tanto se hace complejo para el aprendizaje. Cuando uno hace una tesis doctoral, tiene que aplicar el método científico, y imagínense que el desarrollo de una tesis en el mejor de los casos demora 2 años. Eso es como el periodo preciso. Entonces, aquí no podemos aplicar el método, menos un ejecutivo en una empresa va a aplicar el método científico para resolver los problemas. No. El método de casos plantea un procedimiento bastante más sencillo. Primero, la identificación de los hechos relevantes. ¿Cuáles son las situaciones, cuáles son los antecedentes, los factores que se presentan de la sola lectura del caso, ya sea una situación que ustedes están viviendo o de un caso que están leyendo, que está hecho para que ustedes aprendan? Segundo, a partir de esa lectura y la identificación de los hechos relevantes, hacer una propuesta de definición de problema. Y una vez que ya tenemos claro o tenemos una propuesta de definición de problema, aplicar los conceptos y modelos teóricos para entender el problema y predecir el comportamiento. Finalmente, de esa aplicación se obtienen los resultados. Si se explica efectivamente el comportamiento o se predicen los resultados futuros a partir de la aplicación y conceptos y modelos teóricos, y finalmente ahí uno concluye si efectivamente el modelo B permite explicar tal cosa. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? Bien, si no hay consultas ni dudas, vamos al caso. El caso, ustedes lo tienen, se los mandé a través de Educandus desde un comienzo, así que Wilkerson lo tengo que tener abierto acá. Aquí está. Ya. Entonces ahora, para efectos de la primera parte, yo voy a hacer una impresión general del caso, para que ustedes, trabajando en grupos, que no pueden ser más allá de 3 personas por grupo, comiencen a identificar los hechos relevantes que ven del caso para ver si luego de unos 15 minutos de conversación entre ustedes podemos desarrollar una definición de problema. ¿Bien? Entonces voy a compartir nuevamente, pero ahora vamos a compartir el caso Wilkerson. Yo voy a leer algunos párrafos y el resto los voy a ir comentando, ¿ya? Dice, la caída de nuestras ganancias se ha tornado insostenible. La gran reducción de precio en las bombas ha reducido nuestro margen antes de impuestos a menos del 3%. Todos entendemos que cuando hablamos del margen estamos hablando de la ganancia bruta antes de descontar el resto de gastos de administración y gestión de la empresa. Valor muy inferior a nuestros márgenes históricos del 10%. Afortunadamente, nuestros competidores están ignorando las oportunidades de obtener ganancias en los reguladores de caudal. Nuestro aumento reciente del 10% en el precio en esa línea de productos ha sido implementado sin que se pierda ningún negocio. Esta es una introducción que hace el señor Robert Parker, que es presidente de la empresa Wilkerson Company,
Cuando estaban debatiendo los resultados del mes pasado con el controller o el contralor de la empresa, que es la señorita Peggy Knight, y de su jefe de producción, el señor John Scott. En esta reunión, los tres se celebraba en una atmósfera teñida de aprensión, porque los competidores habían estado reduciendo los precios de las bombas. La principal línea de productos de Wilkinson Company, que son sus bombas de agua, bombas de presión. Debido a que las bombas eran un producto estándar se entiende que es un producto que no se puede diferenciar. ¿Ya? Es un producto que debe cumplir con ciertos niveles de desempeño y acciones específicas y no se requiere otra cosa que eso. Es un producto bien sencillo. Es como decir una chapa en una puerta. ¿Para qué sirve? Para abrir y cerrar la puerta. ¿Podemos diferenciarla? Bueno, sí, hoy día con la tecnología se han hecho diferenciaciones, pero en términos generales la prestación de la chapa es bien clara. Es permitir mantener abierta o cerrada una puerta. Bueno, en este caso las bombas de, de Wilkinson son productos estándar, así como las bombas de cualquier otra empresa. Debido entonces a que las bombas eran productos estándar, Parker no veía más alternativa que adaptarse a esta reducción de precios para mantener los volúmenes. Es decir, estaban dispuestos a mantener el precio que la competencia los había llevado a fin de mantener su cantidad de unidades vendidas, porque si mantenían los precios altos, la clientela se iba a ir a la competencia y Wilkinson iba a vender menos. Por esta reducción de precios, había disminuido las ganancias de la empresa, especialmente en las bombas. El resumen de resultados operativos del mes anterior, marzo del 2000, se muestra en los anexos 1 y 2. Vamos de inmediato a los anexos 1 y 2 para que veamos qué pasó. Vamos al anexo 1 primero. ¿Ya? Ahí hay un estado de resultados, que es para marzo del año 2000, donde están las ventas por $2.151.500, que representan el 100% del estado de resultados como ingresos o como recursos. Y de estos tenían costos de mano de obra directa, $271.250, y costos de materiales, $458.000. Este es un resultado completo, ¿eh? No es solo para las bombas, es para la compañía entera, para el mes de marzo. Los gastos generales de producción se dividían de acuerdo al siguiente detalle. Los gastos relacionados con las máquinas, $336.000, la mano de obra, $40.000, el control de recepción y producción, $180.000, ingeniería, $100.000, embalaje y envío, $150.000. Estos son gastos generales, ¿ya? Es decir, no están asociados a un producto en particular, sino que están asociados a todos los productos que elabora la empresa. El total de gastos generales de producción asciende a $806.000, que es la sumatoria de lo que ya les detallé. Y eso genera un margen bruto de $617.250, que equivalen más o menos al 29% del total de los ingresos de la compañía. Los gastos generales por venta y administrativos ascienden a $559.650. Y los ingresos, bueno, con eso, el ingreso operativo se reduce a $57.600, es decir, ese 3% que estaban hablando los ejecutivos en un comienzo. En el anexo 2 está el detalle de lo que cuesta producir los productos. Tenemos las válvulas, las bombas y los reguladores de caudal. Son los tres productos que elabora esta empresa y que tienen costo de mano de obra de 10, 12,5 y 10 por unidad, costos de materiales directos 16, 20 y 22. Luego tienen gastos generales de producción que están distribuidos en base a un 300%, que llama, cuando lean el caso completo, van a ver de qué se trata este 300%, que son de 30, 37, 5 y 30, y los costos unitarios estándar de 57, 70 y 62, que es la sumatoria de lo anterior.
El precio de venta o el precio meta que tenía establecido Wilkinson para cada uno de sus productos, le llamamos precio meta porque es el precio que fija la empresa, no obstante, al final es el precio de mercado al que se concretan los negocios, y eso es lo que ha ido obligando ante la baja en las ventas, bajar los precios para poder mantener los volúmenes. Esa es la situación, ¿no? Ustedes ya me imagino que la están imaginando, valga la redundancia. El precio de venta meta era de 86.15 para el caso de las bombas, 107.69 para el caso, perdón, las válvulas de 86.15, las bombas 107.69 y los reguladores de caudal de 95.38. En cambio, el precio real al que estaban vendiendo producto de la oferta y demanda era de $86 para el caso de las válvulas, 87 para las bombas y 105 para los reguladores de caudal, lo que generaban márgenes brutos reales, es decir, precio real menos costo real de 34,9 en el caso de las válvulas, 19,5 en el caso de las bombas y 41 en el caso de los reguladores de caudal. ¿Ya? Esa es una información que se plantea en la primera parte del caso, los dos primeros párrafos. Entonces ustedes ya podrían empezar a hacerse una idea de cuál es el problema que está sufriendo esta compañía. Ahora, del análisis del resto de la lectura, ustedes tienen que llegar a identificar los hechos relevantes que pueden configurar un problema ya complejo para la compañía y que debe ser resuelto por, en este caso, ustedes como los tomadores de decisiones. Yo voy a leer solamente los siguientes tres párrafos. Sí, los siguientes tres párrafos para que explicarle algunas situaciones que pueden que tal vez sean complejas. Aquí hay una descripción de lo que hace Wilkinson como compañía. Wilkinson proveía productos a fabricantes de equipos de depuración de agua. Supongamos, por ejemplo, Aguas Nuevo Sur aquí en Chile, que necesita depurar agua para vender agua potable. Entonces, para eso necesita válvulas, bombas y reguladores de caudal. La compañía había comenzado con un diseño de válvulas única que permitía producir a tolerancias que mejoraban todas las de la industria. Parker rápidamente estableció una base de clientes leales a la compañía debido a la alta calidad de sus válvulas. Parker y Scott, que es la señorita Contralora, se dieron cuenta de que las habilidades de la fuerza laboral y de los equipos de mecanizado con los que contaban podían ser utilizados para fabricar bombas y reguladores, productos que también compraban los clientes. Pronto lograron tener mayor presencia en la producción de bombas de gran volumen y reguladores de caudal que respondían a las necesidades de los clientes. Entonces, este párrafo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la compañía originalmente solo producía válvulas, pero se dieron cuenta que tenían la capacidad instalada, las competencias en las personas y una configuración de sus máquinas y sus procesos que les permitían hacer estos otros dos productos adicionales, las bombas y los reguladores de caudal. ¿Ya? Y esto al poco tiempo resultó ser un negocio interesante porque comenzaron a tener volúmenes importantes en el mercado. Los procesos de producción de Wilkinson comenzaron con la compra de componentes semiterminados que obtenían de diversos proveedores. Mecanizaban estas partes para lograr la tolerancia requerida y las ensamblaban en la moderna planta de producción de la compañía. Los mismos equipos y mano de obra eran utilizados para las tres líneas de producción. Miren, para lograr los tres productos utilizan los mismos recursos. Y los ciclos de producción estaban programados de modo tal que les permitía cumplir con los requerimientos de envío a los clientes. Los proveedores y clientes habían acordado entregas just in time, justo a tiempo, y los productos eran embalados y enviados a medida que eran producidos. Tenemos una máquina bastante eficaz de producir bienes. Muchos bienes vienen prelistos, prefabricados. Wilkinson no compraba la materia prima base para luego empezar a transformar hasta llegar al producto final, sino que compraba partes y piezas de sus productos, de las bombas, de los reguladores de caudal y de las válvulas, y ellos más que nada ensamblaban y luego vendían rápidamente.
Las válvulas se producían mediante el ensamble de cuatro diferentes componentes mecanizados. Scott había diseñado máquinas que sujetaban cada componente sobre guías para que pudieran ser mecanizados automáticamente, y las válvulas eran productos estándar y podían producirse y enviarse en grandes lotes. Aunque Scott sentía que varios competidores podían igualar la calidad de las válvulas de Parker, ninguno de ellos había intentado ganar una proporción de mercado antes de la reducción de precios y el margen bruto se mantenía en 35% estándar. Bien, aquí luego viene una explicación del proceso de producción y vienen todas las situaciones que tenemos que analizar. Entonces, yo les pedí que ustedes lo leyeran, por lo tanto entienden de lo que estamos hablando, y les voy a solicitar ahora que se reúnan en grupos de 3 máximo, 2 mínimo, y comiencen a identificar los hechos relevantes que están detrás del caso. Son ahora las 11:15. Nosotros en media hora más debiéramos estar ya comenzando con el contraste de los hechos relevantes. Bien, así que si hay dudas, este es el momento para hacerlas. Estimadas, estimados, ¿hay dudas? No hay ni una duda. Bueno, ok, nos reunimos entonces un cuarto para las 12 para continuar con esto. Ya, yo voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar cuando ya comencemos con la segunda parte. ¿Ok? Nos vemos un cuarto para las 12.